Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente hacen que nuestros corazones latan un poquito más rápido, y esta vez con un toque extra de intriga y romance. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una noticia que está haciendo estragos en el mundo del entretenimiento, específicamente en el ámbito de las celebridades turcas que han conquistado corazones a nivel internacional. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuevo romance a la vista. Corazones en juego. Sí, amigos, vamos a desgranar los últimos rumores, las pistas sutiles y las señales que apuntan a que esta popular pareja podría estar viviendo un nuevo capítulo de amor. Si eres fan de estas dos estrellas o simplemente te encanta el drama y las historias de amor del mundo de la farándula, quédate hasta el final porque tenemos muchísimo que analizar, y algunas sorpresas que te harán vibrar. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta emocionante noticia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido, directo desde el corazón del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de Hande y Kerem. El torbellino de rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado girando, no solo durante un tiempo, sino con una intensidad que parece crecer con cada día que pasa. Ha sido alimentado por cada interacción, cada me gusta estratégico en redes sociales, cada comentario que parece tener una doble intención, y cada mirada compartida en eventos, ya sean públicos o más íntimos. Para aquellos que quizás aún no están completamente inmersos en el universo de estas dos estrellas, permítanme hacer un breve, pero esencial, repaso. Hande Erçel es una actriz turca de una popularidad que trasciende fronteras, una figura que no solo cautiva por su belleza deslumbrante, sino también por un talento interpretativo que ha dejado huella, especialmente en su memorable papel en la aclamada serie Amor Eterno, donde demostró una profundidad emocional que la catapultó a la fama. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor turco-estadounidense, se ganó un lugar en los corazones de millones de espectadores a nivel mundial con su carisma y su actuación protagónica en la icónica serie El secreto de Feria. Y más recientemente su participación en la exitosa serie Amor, Lógica, Venganza consolidó aún más su estatus como uno de los galanes más queridos de la televisión turca. Ambos son, sin duda alguna, figuras públicas de primer nivel, con una legión de seguidores leales y apasionados que siguen cada uno de sus pasos. Por lo tanto, cualquier indicio de una conexión entre ellos, ya sea de naturaleza romántica o simplemente de una amistad cercana, tiene el poder de generar un aluvión de especulaciones, debates y, por supuesto, una oleada de entusiasmo entre sus admiradores. La chispa inicial de este reavivado interés romántico parece haber surgido de una serie de sutiles señales, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que para los fans más atentos son como faros que guían hacia la confirmación de algo más profundo, lo suficiente como para encender la imaginación y mantener vivas las esperanzas. Uno de los pilares fundamentales de esta creciente teoría de un nuevo romance entre Hande y Kerem son, sin lugar a dudas, sus constantes y cada vez más frecuentes interacciones en el vasto universo de las redes sociales. Y no me refiero a un simple seguimiento mutuo, algo que sería esperable entre colegas. Hablamos de mucho más. Nos referimos a esos me gusta estratégicos, que parecen aparecer justo en el momento oportuno en publicaciones clave. A esos comentarios que, aunque escuetos, insinúan una cercanía especial, una complicidad que va más allá de la cordialidad profesional. E incluso, en algunas ocasiones, a esas respuestas a historias que parecen tener un doble sentido, una capa oculta de comunicación que solo ellos, y sus seguidores más sagaces, parecen descifrar. Por ejemplo, hemos sido testigos de cómo Kerem ha dado me gusta a fotos de Hande en momentos particularmente significativos, quizás capturando un instante de su día o una expresión particular. O como Hande, de manera indirecta pero sugestiva, ha compartido citas inspiradoras o reflexiones profundas que muchos fans interpretan, con una lógica casi detectivesca, como mensajes dirigidos directamente a él. Estas acciones, que para una persona ajena al fervor de los fans podrían considerarse meros gestos de amistad o camaradería entre compañeros de profesión, para los seguidores más observadores son como las migas de pan que dejan Hansel y Gretel, pero en lugar de llevar a un bosque oscuro conducen a un tesoro, la tan ansiada confirmación de una relación.
Es verdaderamente fascinante observar cómo estos fans, con una dedicación digna de un estudio antropológico, pueden descifrar mensajes ocultos, intenciones veladas e incluso narrativas completas en la aparente simplicidad de las interacciones en las redes sociales. Cada like, cada comentario, cada publicación se convierte en una pieza de un rompecabezas complejo que para muchos ya tiene una imagen clara, la de Hande y Kerem juntos. Pero la evidencia no se limita al ámbito digital. El mundo de las celebridades está intrínsecamente ligado a la presencia de los medios, y las cámaras de los paparazzi son testigos incansables de los movimientos de estas figuras públicas. Además de las interacciones digitales, también hemos sido testigos de una serie de encuentros que, aunque algunos podrían catalogarlos como fortuitos, la creciente frecuencia y el contexto sugieren que podrían ser mucho más planeados de lo que parecen. Los paparazzi, siempre al acecho, han logrado capturar momentos en los que Hande y Kerem han sido vistos juntos, a menudo en situaciones que van más allá de un simple cruce de caminos. Si bien inicialmente estos avistamientos podrían ser interpretados como encuentros profesionales, coincidencias casuales o salidas con amigos en común, la frecuencia y el contexto de estos avistamientos han aumentado considerablemente las sospechas. En diversas ocasiones, se les ha visto saliendo de los mismos lugares, asistiendo a los mismos eventos sociales, e incluso compartiendo mesas en reuniones más privadas, donde la atmósfera parece más relajada y personal. Y no solo es la presencia física lo que alimenta los rumores. La forma en que se miran, la cercanía física que a veces comparten, la complicidad en sus gestos, la sonrisa compartida, o la manera en que uno parece atento a los gestos del otro, todo es analizado al milímetro por los fans, que buscan en cada detalle, en cada fotograma capturado, una confirmación de lo que muchos esperan con ansias ver materializado, su romance. Es como si cada aparición conjunta fuera una obra de teatro interpretada para un público ávido de romance. La historia de Hande y Kerem tiene un trasfondo particularmente interesante y, para muchos, determinante. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie que revolucionó la forma en que se percibía la comedia romántica turca, Love is in the Air. En esta producción interpretaron a Eda y Serkan, una pareja ficticia cuya química en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que trascendió los límites de la ficción y se instaló en la imaginación de millones de espectadores. Durante el intenso periodo de filmación de esta serie, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem ya eran increíblemente fuertes, casi un susurro constante en los pasillos de la producción y en las redes sociales. Sus fans, cautivados por la magia que desprendían juntos, los apodaron cariñosamente Hanke y soñaban despiertos con verlos convertidos en pareja también en la vida real. Aunque en su momento y a pesar de la insistencia de la prensa y los fans, nunca confirmaron oficialmente su relación amorosa, sí admitieron, en diversas entrevistas, haber tenido un vínculo muy especial, una conexión profunda y haberse apoyado mutuamente de manera incondicional durante el tiempo que compartieron trabajando juntos. Esa experiencia previa de química volcánica en pantalla, esa energía que irradiaban al interpretar a Eda y Serkan, es un factor clave, un detonante que alimenta con aún más fervor las expectativas actuales. Los fans no han olvidado la intensidad de su conexión en Love is in the Air y esperan con fervor que esa magia, que esa chispa que los hizo brillar juntos, no solo se haya trasladado a la vida real, sino que quizás haya renacido con una fuerza renovada. Ahora, la pregunta crucial, ¿qué ha cambiado o qué ha ocurrido recientemente para que estos rumores resurjan con tanta fuerza y se intensifiquen a tal grado? Recientemente ambos actores han estado, de manera individual, en el punto de mira de los medios de comunicación y del público debido a sus vidas personales. Hande, tras una relación anterior que concluyó, ha sido vista navegando por su vida con una discreción admirable, pero siempre bajo el constante escrutinio público. Por su parte, Kerem también ha tenido sus altibajos en el ámbito sentimental, con relaciones que han sido objeto de atención mediática. La coincidencia de ambos en este momento estando, al menos públicamente, solteros o al menos disponibles para nuevas relaciones, en un periodo en el que las interacciones entre ellos se han intensificado de manera notable, es vista por muchos como una señal inequívoca del destino. Es como si el universo, cómplice de los anhelos de sus fans, les estuviera brindando una segunda oportunidad, un lienzo en blanco para explorar esa conexión especial que tantos seguidores intuyeron, esperaron y desearon hace tiempo. La sinergia entre sus vidas personales y su renovada cercanía pública es un cóctel perfecto para alimentar la especulación romántica. Y si hablamos de detalles jugosos, de esos que hacen que la narración sea aún más cautivadora, debemos mencionar que las fuentes cercanas y las filtraciones, aunque no constituyen confirmaciones oficiales y deben tomarse con la cautela necesaria,
Sí proporcionan un material de debate riquísimo. Se habla de viajes discretos, de encuentros que se intentan mantener en la más estricta intimidad. Se mencionan mensajes privados que misteriosamente han sido compartidos, o más bien filtrados, a ciertos medios o a través de canales no oficiales. Incluso se rumorea que amigos en común, personas que comparten lazos de amistad con ambos, habrían dado indicios sutiles de una relación en ciernes, actuando como Celestinas modernas. Es importante recordar, y siempre subrayarlo, que en el vertiginoso mundo de las celebridades, la información a menudo llega fragmentada, teñida de especulación y a veces incluso de desinformación. Sin embargo, la suma de estas pequeñas piezas del rompecabezas, cada indicio, cada rumor, cada avistamiento, contribuye a crear una narrativa convincente para sus seguidores más devotos. Además, la forma en que tanto Ande como Kerem intentan proteger su vida privada, o al menos dan la impresión de hacerlo, añade un velo de misterio y una excitación adicional a toda esta situación, convirtiéndola en un verdadero enigma digno de ser resuelto. Por supuesto, como en toda historia que genera tanta expectación, los fans están divididos, y la diversidad de opiniones enriquece el debate. Hay quienes están absolutamente convencidos de que Ande y Kerem ya están juntos, que su romance es un hecho consumado, y esperan con una impaciencia casi febril la confirmación oficial, el anuncio que ponga fin a todas las dudas. Otros, sin embargo, adoptan una postura más cautelosa y analítica, argumentando que quizás se trate simplemente de una muy buena amistad, de una relación profesional consolidada, o incluso de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantener el interés en ambos y en sus proyectos. No obstante, la mayoría de los seguidores, con una clara inclinación hacia la fantasía romántica, se inclinan con fervor hacia la idea de un romance alimentados por la esperanza genuina de ver felices a sus ídolos, tanto en la ficción como en la realidad. La pasión con la que comentan en redes sociales, los memes ingeniosos que crean, y las complejas teorías que elaboran sobre sus interacciones demuestran no solo el gran cariño que les profesan, sino también el seguimiento devoto que tienen por esta pareja, o por la posibilidad de que se conviertan en una. Un aspecto muy interesante a considerar y que a menudo se pasa por alto es el momento exacto en que estos rumores y especulaciones cobran una fuerza renovada. A menudo estos reavivamientos de interés romántico entre celebridades coinciden, de manera casi sincronizada, con el lanzamiento de nuevos proyectos profesionales, ya sean películas, series o campañas publicitarias. Esto lleva a algunos a especular con una dosis de escepticismo justificado, si podría tratarse de una estrategia de marketing bien planificada, diseñada para generar expectación y visibilidad. Sin embargo, tanto Ande como Kerem son artistas consolidados, con carreras sólidas y un reconocimiento internacional bien ganado. Parece poco probable que necesiten este tipo de artificios o estrategias publicitarias para mantenerse en el ojo público o para impulsar sus carreras. Más bien, la narrativa de un romance renacido entre ellos resuena de manera tan poderosa porque ya existe una base sólida de afecto, admiración y conexión emocional por parte de sus fans, construida pacientemente durante el tiempo que compartieron la pantalla en Love is in the Air. Además de todo lo anterior, el carisma innato y la personalidad magnética de ambos actores contribuyen de manera significativa a esta fascinación colectiva. Ande Erçel es universalmente conocida por su dulzura, su elegancia natural y su sonrisa que ilumina cualquier escenario. Por otro lado, Kerem Bürsin irradia una energía contagiosa, un espíritu aventurero y una autenticidad que lo hacen cercano y admirado. La combinación de estas dos personalidades tan distintas pero aparentemente complementarias es, para muchos de sus seguidores, la receta perfecta para una pareja ideal. Se imaginan a ellos juntos compartiendo momentos de alegría, de apoyo mutuo, de complicidad en los desafíos de la vida, y esa imagen proyectada es una visión tremendamente atractiva y esperanzadora para sus seguidores, quienes ven en ellos un reflejo de lo que desean en sus propias vidas. Hemos sido testigos de cómo, en el pasado, tanto Ande como Kerem han sido notablemente discretos y reservados sobre sus relaciones personales. Esta tendencia a proteger su esfera privada, a mantener sus asuntos sentimentales alejados del foco mediático, hace que cualquier indicio, por pequeño que sea, de una nueva relación sea aún más valioso y por ende objeto de un análisis minucioso. La privacidad es un bien sumamente preciado en el competitivo y a menudo intrusivo mundo de las celebridades, y cuando se filtran pequeños detalles, fragmentos de su vida íntima, estos adquieren un valor incalculable para los fans que anhelan conectar con sus ídolos a un nivel más personal y humano.
Y ahora, la pregunta que resuena en la mente de todos, la pregunta que impulsa todas estas especulaciones y debates, ¿será este nuevo capítulo en la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin un romance real, tangible y duradero? ¿O será simplemente la persistente esperanza de unos fans profundamente enamorados de una pareja de ficción que de alguna manera trascendió la pantalla para vivir en sus corazones? Por ahora, todo lo que tenemos son indicios, señales enigmáticas, avistamientos intrigantes y, sobre todo, una gran dosis de esperanza y expectativa colectiva. Lo que sí es seguro, y en esto todos podemos coincidir, es que la química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, ya sea desatada en la pantalla o en la vida real, es innegable, magnética y cautivadora. Y mientras esperamos con una mezcla de ansiedad y emoción, una confirmación oficial o quizás, una desmentida que ponga fin a las especulaciones, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada uno de sus gestos. Porque en el apasionante y a veces impredecible juego de los corazones de las celebridades, uno nunca sabe lo que el destino tiene reservado, ni cuándo las piezas del rompecabezas se unirán para revelar la imagen completa. En resumen, hemos recorrido el fascinante camino de las constantes interacciones en redes sociales que alimentan el fuego de la especulación, los avistamientos públicos que para muchos son mucho más que simples coincidencias, el importantísimo precedente de la química innegable que demostraron en Love is in the Air, y la notoria coincidencia de sus momentos personales, que parecen alinearse para una posible reconciliación o un nuevo comienzo. Todo apunta con una fuerza creciente a un posible nuevo romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sin embargo, debemos recordar que por ahora, la confirmación oficial aún está pendiente y el misterio persiste. Los fans, como hemos visto, están divididos en sus opiniones pero universalmente emocionados, y la especulación continúa a flor de piel, creando un ambiente de expectación palpable en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este profundo análisis de los últimos rumores y pistas que rodean a Ande y Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar estas pistas, de construir estas teorías y de sumergirnos juntos en este apasionante mundo de la farándula. Ahora, mi parte favorita, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay un nuevo romance a la vista entre Ander Zel y Kerem Bürsin? ¿Qué les pareció su química en Love is in the Air, y cómo creen que esa conexión se traduce hoy en día? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan emocionante como a mí, por favor, denle un gran pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las historias de celebridades y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de nuestro contenido más emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Adiós.